Joseph White, Thomas Winslow, Joan Taylor, Debra Sheldon, James Dean y Kathy González forman parte de un grupo conocido como los 6 de Batteries, el cual hace alusión al pequeño condado en el medio oeste en los Estados Unidos, cuya población no pasa de los 13,000 habitantes. Los 6 en su momento se volvieron famosos debido a que estuvieron involucrados en uno de los hechos más mediáticos, dramáticos y hasta se han referido como bastante injusto. No quiero adelantarte mucho, pero solo quiero comentarte algo, que fueron acusados de asesinato y violación. Un caso que hasta la fecha lastima a los familiares de la víctima y a los exonerados. Y sí, escuchaste bien, los 6 quedaron en libertad. Y es que luego de presentar varias pruebas los 6 salieron de prisión, y los cargos les fueron retirados, pero tras escuchar la historia que hay detrás, estoy segura que te quedarás sin palabras. Familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, me da mucho gusto tenerlos por acá. Yo soy Laura y antes de comenzar te quiero pedir que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. Para iniciar con el relato es fundamental centrarnos en el condado de Batteries, un pequeño pueblo de Gage, en donde la paz y tranquilidad imperaba. Y una residente de este estado era Helen Wilson, de 68 años de edad, quien aseguraba a sus seres queridos que se sentía bendecida pese a la mala salud que presentaba. Frecuentemente visitaba a su familia en Scott Bluff, y aunque no era tan expresiva, trataba de hacerles saber con su amabilidad cuán importantes eran en su vida. La mujer vivía sola en su apartamento marcado con el número 4, en un edificio de la calle 6 Norte. Su familia estaba consciente de los males que la aquejaban, y sobre todo no quitaban de su cabeza que en algún momento podría perder la vida, solo que nunca imaginaron de qué manera sería. Y justo aquí es cuando llegamos al fatídico día, el 6 de febrero de 1985, cuando la familia de Helen fue notificada sobre el hallazgo de su tía sin vida dentro del apartamento. No quisieron darles más información, y solo les pidieron que fueran a casa de Helen. Y ante la insistencia, la familia viajó con la firme idea de que había muerto por neumonía, pero una vez que llegaron se encontraron con una violenta escena: una cama extendida, una cocina desastrosa, una cafetera a medio llenar, una bolsa negra, un pedazo de un billete de $5, un cuchillo en el suelo idéntico a los que estaban en su cocina, sábanas y paredes ensangrentadas, un paño en el lavamanos teñido de rojo que más adelante se sabría que era de sangre tipo B, que como un dato importante, no pertenecía a la oxisa. También un sostén con manchas de sangre, y finalmente el cuerpo de la mujer que tenía signos de tortura, cuyo rostro estaba cubierto, sus manos estaban atadas, y vestía un camisón que alguien había intentado quitárselo. Rápidamente oficiales del departamento de Batteries comenzaron con las averiguaciones, y quedaron sorprendidos al ver que la cadena que protegía la puerta no estaba rota. Además, alguien había bajado el interruptor que por las noches alumbraba el pasillo que dirigía a su apartamento. Por ello ningún vecino vio algo anormal, y hasta se atrevieron a decir que no escucharon ningún ruido en toda la noche. Pero una vez que se realizó la autopsia les indicó una sola cosa: que el perpetrador había actuado con toda la hazaña del mundo, pues además de la forma en cómo había sido descubierta por la policía y los médicos forenses, se determinó que sus manos estaban tasajeadas, tenía fracturas en las costillas, habían abusado sexualmente de ella, y por último, que había muerto por asfixia. La familia buscaba resultados rápidos, pero esto requería tiempo, ya que necesitaban seguir a los posibles sospechosos. Entrevistaron a muchas personas, con y sin antecedentes penales, pero uno a uno fue descartado debido a que no pasaron por el lugar. Al enterarse de dicho asesinato, los habitantes se aterraron. ¿Cómo era posible que un asesino peligroso estuviera en las calles lastimando a otros, y que fueran tan lentos para encontrarlo? Esto desesperó a la familia y tras recibir la sugerencia de que el caso fuera averiguado por un investigador privado, que era ajeno a la policía de Batteries, le tomaron la palabra para que así comenzara a trabajar con el agente especial, Purder Searcy, y al término de la semana ya tenían las primeras averiguaciones. Por ejemplo, que el café no había sido puesto por la mujer, pues a esa edad no se consume tanto, por lo que estaban seguros que el asesino seguramente lo había hecho porque estaba cómodo ante la espeluznante situación. Otro dato fue la manta que tenía en su rostro, y es que seguramente la mujer lo conocía, por eso se la colocó antes de que lo reconociera. Además, estaban 100% seguros que el causante aproximadamente tenía 20 años, era de tez blanca, que probablemente recibió maltratos por parte de alguien cercano, y que anteriormente ya lo había hecho con alguien más.
Esta investigación fue publicada en el diario del condado para que las personas ayudaran en su captura, y fue entonces cuando Lisa Podendorf se acercó con la policía para informarles que había visto llegar a un hombre al edificio, cuyo nombre era Joseph White. Llegó en un auto junto a 2 personas más. Se detuvieron en el edificio donde vivía Helen Wilson, y una vez que la luz tenue le permitió mirar bien, reconoció los rostros. Era el de Joseph White, Thomas Winslow y Joanne Taylor. Y precisamente esta última fue quien dio paso a una serie de acusaciones que al paso del tiempo permitió que más responsables fueran añadidos. Y es que según declaraciones ofrecidas a la policía por Lisa, Joanne, a la mañana siguiente del asesinato, y sin que alguien se enterara por qué había tantas patrullas rodeando el lugar, le preguntó qué hacían ahí, a lo que Joanne sin el mínimo remordimiento le respondió. Y luego de esto prosiguió. Lisa la miró sin creerlo, pensó que era una broma, pero Joanne describió la forma en cómo habían dejado el cuerpo, y sin más se alejó. Esto la dejó aterrada, y según ella permaneció mucho tiempo en silencio al estar amenazada por Joanne. Pero una vez que se acercó a la policía, investigaron y encontraron que los 3 tenían una vida repleta de conflictos. En el caso de Joanne Taylor, consumía drogas y tenía antecedentes por falsificación de datos. Joseph White había sido arrestado en 1984 al intentar entrar a la casa de una mujer. Y Thomas Winslow había sido arrestado por haber lastimado a un hombre a golpes, pero ante la falta de pruebas era imposible arrestarlos, así que esperaron hasta tener más información. Ya los tenían en sus manos, y no había marcha atrás. Sin embargo, no serían los únicos culpables, ya que también fueron añadidos Debra Sheldon, James Dean y Kathy González, quienes pasaban como buenas personas ante la sociedad. Por ello, sus allegados se sorprendieron cuando se enteraron que también habían participado en el asesinato. Y en cuanto a sus capturas, se dieron de la siguiente manera. Desde su aprehensión por el presunto asesinato de Helen Wilson, uno a uno fueron cuestionados sobre aquella noche, siendo el primero Thomas Winslow, de 23 años, quien detalló a la policía que el auto en el que iban Joanne, él y Joseph pertenecía a este último, quien había tenido la idea de ir directamente al apartamento de la mujer, porque quería saber qué se sentía robar. Recordaba que entraron al apartamento de Helen, y una vez que los vio corrió al teléfono, pero Joseph la aventó hacia una habitación, y Joanne lo ayudó a atarla y a violentarla sexualmente, y finalizó con el relato asegurando que salió del lugar al no querer participar, versión que fue apoyada por su abogado, quien dijo a las autoridades que su cliente solo había sido un cómplice. Por esta razón fue liberado, y de inmediato ingresaron a prisión a Joanne Taylor de 25 y a Joseph White de 26 años, que por cierto, ambos fueron arrestados en distintos estados. Se cuenta que desde un inicio los jóvenes eran inexpresivos, pero solo hubo uno que negó su participación en todo momento, y este fue Joseph White, que aseguró que no estuvo en aquel apartamento, y mucho menos sabía a qué se referían. Pero por otra parte, Joanne confirmó que los 3 estuvieron ahí, solo que un problema psiquiátrico no le permitía recordar paso por paso, esto debido a un trauma que le quedó al haber sido abusado a los 9 años, y ella fue quien lo señaló como el asesino, mientras que a Thomas como el violador de la mujer. Y tras esta confesión, las audiencias preliminares iniciaron el 13 de abril de 1989, siendo uno de los casos más complicados en la historia de los Estados Unidos, que evitó que los 3 salieran bajo fianza. Más detalles salieron a la luz, y ahora tocaba el turno de Debra Sheldon, de 26 años, casada con Clifford Sheldon. Pero ¿por qué sacar a relucir a este hombre? Pues te cuento que Clifford Sheldon es el causante de que Debra fuera arrestada, pues algunas autoridades se acercaron a él y le describieron a la posible responsable como una mujer corpulenta, de anteojos y cercana a Thomas y a Joanne. ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Creo que mi esposa podría estar involucrada. Debra, al estar frente a los investigadores en la prisión de Lincoln, afirmó que había estado en el lugar y que la mujer era su tía, de ahí que les permitiera el paso. La joven también fue testigo de la tortura y abuso sexual, y explícitamente indicó cómo la habían asesinado con una almohada colocada en su rostro, y añadió a otro sospechoso a la lista, James Dean, quien fue arrestado en 1989, justo el día de su cumpleaños. Él fue el más difícil de entrevistar, pues sabía cómo manipular la situación, pero esto no le resultó con el polígrafo, ya que no pasó la prueba.
Además, su comportamiento rebelde les demostraba que posiblemente se había estado involucrado, ya que a los custodios los trataba como sus esclavos, los insultaba hasta el cansancio, y sabiendo que no podían lastimarlo, se burlaba en su cara. Pero no resistiría, y terminó por confesar que estuvo en el apartamento de Helen. Había visto cómo Joseph y Thomas abusaban de ella, mientras las mujeres presentes solo miraban, y que al no saber qué hacer bajó el interruptor para que el pasillo quedara en completa oscuridad y no fueran descubiertos. Y tal cual y como ocurrió con James Dean, él haría lo mismo con una persona que cerraría la lista de culpables, Kathy González, cuyo apartamento estaba justo arriba de la vivienda de Helen Wilson. Y no solo eso, era conocida de Joseph White. Esta mujer fue pieza clave en la investigación, pues el paño de lavamanos que había sido encontrado en el apartamento tenía restos de sangre de tipo B, que solo el 10% de la población lo tiene, y dentro de este porcentaje estaba Kathy, que poseía este tipo de sangre. De esto había una explicación detallada por James Dean, y es que según él, mientras Kathy forcejeaba con Helen Wilson, había recibido una patada en la nariz, y para detener la sangre se tapó con este paño, y tiró su sostén manchado a un basurero. Con Kathy arrestada, ya tenían a todos los presuntos responsables, y las autoridades consideraron que ya no había más que buscar. Pero como ya te lo había mencionado, esto tiene un trasfondo, del cual en su momento mantuvieron en hermetismo, y que ponía en entredicho su posible culpabilidad. Y es que cuando Kathy declaró que era imposible que hubiera estado la noche del homicidio, pues se había mudado a fines de febrero de 1985 de Beatrice a Denver, y que hacía muchos años que no veía a Joseph, muchos en la sala de interrogatorio se consternaron. Tenía pruebas que la respaldaban, pero aún así lo hicieron a un lado, y la condenaron a 15 años en prisión, al igual que a James Dean y Debra Sheldon. En cuanto a Joanne Taylor, obtuvo 40 años, Thomas Winslow, 50, y Joseph White, por los cargos imputados, fue condenado a cadena perpetua. El caso ya era un hecho mediático, y esto era gracias a la fiscalía a cargo de Dick Smith, quien había ejercido presión a los abogados de los implicados para que se declararan culpables, o de lo contrario pediría la pena de muerte para cada uno. Pero los condenados no estaban de acuerdo en hacerlo, y esto terminó por enfadar al fiscal, pues nadie podía decirle que no. Pero el caso dio un giro de 180 grados cuando un juez revisó en 1994 las declaraciones de Kathy González, Debra Sheldon y James Dean, en donde declararon que jamás tocaron a la víctima. Por ello fueron liberados, mas no exculpados. Pero hubo algo que llamó la atención del juez, y es que Debra y James, tras ser interrogados en distintas ocasiones, aseguraron que soñaron con el homicidio. Suena extraño, pero algunos psicólogos aseguran que recibieron tanta presión por parte del doctor Wayne Prince, que les enseñaba las fotos de la mujer sin vida y les insistía que recordaran ese momento, que terminaron por integrarlo a su subconsciente, y por esto pensaron que habían estado involucrados. Por ello Debra había culpado a James, y a su vez este involucró a Kathy. Pero del resto, ¿qué sucedió con ellos? Pues al saber que habían liberado a 3 ante las irregularidades, un nuevo abogado se hizo presente para hacerse cargo de Joseph, que fue el único que nunca aceptó su culpabilidad, al igual que de Thomas y de Joanne. A los dos primeros les preguntó cómo habían salido en la prueba de ADN, porque el informe forense decía que habían encontrado restos de ambos en el cadáver de la mujer, pero no había mayor información, a lo que ambos respondieron: ¿cuál prueba de ADN? Ahí quedó claro, los habían inculpado sin pruebas suficientes, y es que en esto solo había un hombre que lo había evitado: Dick Smith, el fiscal durante 24 años en Beatrice, que en venganza por no declararse culpable les negó a ambos las pruebas de ADN. El caso comenzó a tomar un rumbo distinto luego de que el fiscal terminara su función, y tras el ingreso de otra autoridad, volvieron a analizar las pruebas que se habían encontrado en la escena del crimen, y esta vez se apoyarían en el ADN de Joseph, de Thomas y hasta de James, y los resultados los dejaron asombrados, pues descartaba a los 3 de haber abusado de la víctima. Pero ahora vendrían otras dudas, porque había 5 implicados que en su momento habían afirmado que estuvieron en el lugar. Y para esto estaban los videos. Ahí entendieron todo. 5 de los 6 implicados se contradecían, y algunos hasta aseguraron que no se conocían. Y tal vez lo más relevante es que el investigador Border Searcy, que llevaba los interrogatorios, les gritaba si algo no le parecía, detenía la cinta
y una vez que volvían las declaraciones se inclinaban a favor del investigador. Otra cuestión es que se había dicho que querían robarle a la mujer, pero en el apartamento encontraron $1,200. Se habló que le habían colocado una almohada para que no viera a su victimario, pero Helen tenía una manta que cubría su rostro, por lo tanto era obvio que no podía verlo. También descubrieron que Lisa Podendorf había inventado la confesión de Joanne, pues reportó que se le había acercado para confesar su crimen pasadas a las 7 de la mañana, pero no había lógica, pues el homicidio se reportó hasta las 9:30. Pero más allá del fiscal que estuvo a cargo de la presión hacia los implicados, había un hombre que inició con toda esta serie de falsas acusaciones, y este era el detective privado que prácticamente secuestró el caso, cuando fue sacado del mismo ante la falta de seriedad que representaba. Por ello, desde un principio culpó a tantas personas como fuera posible, pues lo único que quería era pasar a la historia como uno de los mejores detectives que dio con unos sádicos asesinos. Su plan no salió como lo esperaba, pues fue descubierto, y ante esto, Joanne salió de prisión, al igual que Joseph y Thomas. Como era de esperarse, la indignación por parte de las autoridades involucradas, al igual que de la familia de Helen, se hizo presente. Y en cuanto a los involucrados que ya habían sido exonerados, estaban dolidos ante tanta injusticia. Los insultaban en la calle y no hacían más que agachar la cabeza para no ser violentados, lo que causó que Joseph White demandara una indemnización de $28.1 millones, el cual fue aceptado por la Corte Suprema para que recibieran el dinero. Pero esto generó más repudio, ya que el condado de Gage tuvo que elevar sus impuestos de propiedad, pues ese dinero era 3 veces más de su presupuesto anual. Sin embargo, el demandante no vivió lo suficiente para disfrutarlo, porque Joseph White falleció en un accidente en marzo de 2011 en una refinería de carbón de Alabama a la edad de 48 años. Pero en cuanto al homicidio, aún no había sido esclarecido. Se valieron de una lista de 40 sospechosos a quienes les hicieron pruebas de ADN, hasta que dieron con el verdadero culpable, un hombre que había llegado días antes del homicidio al condado, cuyo nombre era Bruce Allen Smith. Y es que según la cronología de los hechos, la noche del 5 de febrero, Smith asistió a una fiesta, bebió mucho, estaba incontrolable, y al no poder intimar con una mujer, se dirigió al edificio en donde vivía su abuela, pero antes de dormir quería divertirse, así que tocó en el apartamento número 4 y atacó a Helen. Luego de esto, el culpable huyó en un autobús a Oklahoma, en donde la policía 10 días después del asesinato le tomó una muestra de sangre, que resultó era de tipo B, la misma que había quedado en sábanas y en partes del apartamento. Esto los emocionó, pero Bruce Smith había muerto de VIH, luego de 7 años de haber cometido el crimen. Una información que muy pocos saben, por ello muchos continúan creyendo que los culpables fueron los 6 de Beatrice, aunque ya estén libres de toda acusación. Pues familia, eso es todo por este día, espero que te haya gustado, y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada vez más grande. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, que tengan un excelente fin de semana, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.